Buenas tardes a todas y todas. Vamos a dar inicio. Para mí es un placer darles la bienvenida a este webinar de Fe Pública. Agradecemos profundamente su presencia y el interés que demuestran al participar en este evento, que sin duda contribuirá a nuestro desarrollo profesional y al éxito colectivo. Hoy nos reunimos para explorar el tema de la fe pública, un tema crucial en nuestro campo que impacta directamente en nuestro trabajo. Esta sesión ha sido diseñada para proporcionarles herramientas prácticas, conocimientos actualizados y estrategias efectivas que podrán aplicar en su día a día. Sin más preámbulo, les presento al doctor Esteban Calvo, quien nos guiará a través de esta sesión. Esteban es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia en España, con especialidad en Derecho Laboral y Empleo Público. Se ha desempeñado como profesor universitario, consultor de organismos internacionales, abogado litigante y asesor externo del Colegio de Químicos de Costa Rica. Estoy segura de que encontrarán esta capacitación sumamente enriquecedora. Gracias nuevamente por estar aquí y por su compromiso con el desarrollo profesional. Le doy el espacio al doctor Esteban Calvo. Muchas gracias, Mariela, por la introducción. Muy buenas tardes, noches ya a todas las personas que se han sumado al espacio. Para mí es un gusto participar y es un honor que el colegio me haya invitado a eh, tener este espacio de análisis, discusión con ustedes sobre una figura jurídica que la asumimos siempre como algo muy ya preestablecido. Pocas veces nos detenemos eh, a analizar en qué consiste esto de la fe pública. eh, y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que hay una serie de aspectos que no siempre están claros y que tienen mucha trascendencia para el quehacer profesional, valga la redundancia, de todos los profesionales que tenemos la potestad de ejercer fe pública. No todos los profesionales la tienen, ya de esto hablaremos más adelante, pero a modo de introducción, eh, contar con la fe pública, pues sí implica un instrumento valioso de ejercicio profesional, pero que trae aparejada también una enorme responsabilidad por los alcances y las dimensiones que tiene la figura de la fe pública. Bueno, entonces, ¿de qué vamos, de qué vamos a hablar hoy? Básicamente, vamos a hablar de conceptos sobre lo que es la fe pública. Vamos a analizar el alcance que tiene la fe pública en términos generales, pero más específicamente desde el ejercicio de la profesión de la química. Y vamos también a hablar y analizar el régimen de responsabilidades que tiene el ejercicio de la fe pública. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer a través de una conversación eh, dinámica de ambas direcciones. No se trata de esto, por así decirlo, como de una clase magistral donde yo voy a hacer una ponencia, ir hablando, etcétera, sino más bien de un espacio de conversación, digámoslo así, de discusión abierta. A mí me gustaría que ustedes, en la medida que vamos avanzando con el análisis del tema, pues vayan opinando, preguntando, y así nos vamos enriqueciendo todos y todas. Eh, Esa es la metodología que yo les propongo. De hecho, ahora me doy cuenta que tengo una duda y no sé cuánto tiempo. eh, Esto tal vez se lo pregunto a Mariela o a Valeria, que nos acompañan. ¿De cuánto tiempo disponemos en esta sesión? Solo para también entendernos con el manejo del tiempo. Esteban, estamos hasta las 8 p.m. Ok, bueno, sí, esos son, ok, hora y media, poco más, poco menos, perdón. Bueno, creo que es un tiempo suficiente, pero se nos puede hacer también corto. Así que vamos a entrar en materia.
Y vamos a hacerlo, repito, con esa dinámica. Ustedes podrán ir interrumpiéndome, opinando también desde su experiencia profesional, que aporta muchísimo, problemas prácticos que nos hayamos encontrado con el ejercicio de la fe pública, enriquecerían mucho el análisis que vamos a ir haciendo. Esto ya empezaba yo a decirles que la fe pública, ¿verdad? Se asume así, digámoslo de manera como muy mecánica, decir, yo tengo fe pública, los documentos que yo emito tienen fe pública. Em, También se asume, bueno, sí, este documento lo firma el profesional tal, eso tiene fe pública, pero ya cuando nos ponemos a analizar en detalle en qué consiste esto, cuál es la naturaleza jurídica de la fe pública, qué implicaciones tiene, nos damos cuenta que es una figura compleja, no es fácil y hay una infinidad de problemas prácticos que conlleva, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio, decir, bueno, qué entendemos por fe pública? ¿Qué es la fe pública? Cuando decimos que yo profesional tengo fe pública o que un documento que emite un determinado profesional tiene fe pública, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, una definición así meramente eh, académica, teórica, nos dice que la fe pública pues es la confianza, la veracidad o autoridad a la que ciertos funcionarios o empleados gozan acerca de actos, hechos o negocios realizados o producidos en su presencia y que se tienen por auténticos y con fuerza probatoria. Entonces, una definición, por ejemplo, que la recoge el Diccionario Usual del Poder Judicial. En esta definición, yo la escogí porque aquí hay planteados los elementos fundamentales que definen el corpus, por así decirlo, de lo que es la fe pública. Y son estos, son confianza, veracidad o autenticidad o autoridad. Eso es un elemento que está presente en la figura de la fe pública. La autenticidad también y la fuerza probatoria. Ojo esos elementos. Veracidad con o autoridad, ¿verdad? O una verdad con autoridad que se asume auténtica y que tiene una fuerza probatoria. Ya vamos a ver viendo cómo estos elementos son, por así decirlo, las tres patitas sobre las que se construye todo el concepto de fe pública. Y de esos elementos, a la vez, se desprenden las principales consecuencias jurídicas que tiene el Instituto de la Fe Pública. Dice, en un fallo de la Sala Constitucional del año 2002, refiriéndose a ese tema de la fe pública y partiendo de esa concepción, decía que la función de dar fe es una función eminentemente pública. Y aquí vuelve a saltar el elemento aquel de autoridad. En este caso, aclarando que se trata de una autoridad de orden o de naturaleza pública. Y esto es otro rasgo definitorio y característico de la fe pública, que quien actúa dando fe pública actúa con autoridad de cosa pública, no privada, es decir, no hay fe pública que venga del ámbito o de la acción estrictamente privada. La fe pública surge de la potestad del Estado y por lo tanto es una manifestación del poder público que tiene que ver con aquel elemento de la autoridad. Y esa función pública es atribuida por el Estado como ente jurídico a un órgano o a un funcionario que puede ser dependiente, pero también puede ser independiente. Es el caso de los profesionales liberales. Como resultado de una necesidad social que tiene por objeto dotar a ciertas relaciones jurídicas privadas de fijeza, certeza y autoridad para que surtan los efectos consiguientes. Por eso es que la fe pública juega un rol fundamental en la sociedad. Es decir, si no tuviéramos este instrumento jurídico,
todo el tráfico, el intercambio social en infinidad de actividades humanas de la sociedad se vería claramente entorpecido o dificultado. La fe pública juega un papel entonces imprescindible en la sociedad. Y esto lo vamos a ver, vamos a más adelante ver un poco así, de manera tangencial, algún antecedente histórico, y vamos a ver que esto es así, de esto de raíces desde la Edad Media, ¿verdad? Esto, la fe pública no es una figura del derecho moderno, no, esto es antiquísimo. Y gracias a esta figura es que ha podido evolucionar, incluso el comercio, las relaciones internacionales entre estados, las relaciones jurídicas entre particulares, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes cómo están aquí todos esos elementos y los vamos a seguir viendo de manera insistente. Autoridad, certeza, seguridad, eh, autoridad pública, ¿verdad? Esos son elementos propios, característicos de la figura jurídica de la fe pública. Bueno, entonces, visto esto así en un tríptico, podemos decir que la fe pública es o implica autoridad dada a una persona o a un órgano por el Estado. Solo el Estado, en realidad, el titular originario de la fe pública es el Estado y no ningún otro ente, solo el Estado. Lo que pasa es que el Estado puede delegar esa función en órganos o entes propios, es decir, también órganos, entes públicos, como también puede delegarla en privados, en sujetos privados para que la ejerzan. Ya veremos cómo en Costa Rica se articula esa delegación, por qué vías, por qué mecanismos se da esa delegación. Y vamos entendiendo también que no es una delegación así abierta y restricta, no, es una delegación muy intervenida por la regulación normativa también. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia enorme en la sociedad. Por lo tanto, vamos a entender luego por qué es que no todos los profesionales tienen fe pública. Tampoco implica que sea consustancial a la condición de función de funcionario público. No es que todo funcionario público, porque funcionario público tiene fe pública. No, desde luego que no. El otro elemento que se desprende de aquellas características es que se trata de una función pública, aunque la ejerza un privado. Cuando yo, Esteban Calvo, notario, eh, doy fe pública, no lo estoy haciendo en mi ejercicio privado de la profesión, no, lo estoy realizando como una función pública que me la ha delegado el Estado, ¿verdad? Entonces, la fe pública siempre es función pública. Usted, profesional en química, el momento que emite un documento y lo imprime, por así decirlo, de fe pública, ahí lo que está haciendo usted es actuando como un funcionario público, ¿verdad? No en el sentido funcional, sino finalístico, es decir, usted ahí está ejerciendo una función pública, por muy privado que sea el campo profesional en el que usted se desempeña. Y el tercer elemento es la veracidad de lo dicho, es decir, eso es lo característico que tiene la fe pública, ¿verdad? Que se presume, y ya vamos a hablar de esto más, con más detalle, ¿verdad? Que lo que yo, profesional, certifico con fe pública es verídico, es auténtico. Es una presunción, claro, de lo que los abogados llaman iuris tantum. ¿Qué quiere decir esto? Que esa veracidad no es que queda escrita sobre piedra, ¿verdad? Dice, ah, no, es que Esteban Calvo certificó eso con fe pública y eso es así y no hay que discutirlo. No, no. Aquello se puede desvirtuar a través de infinidad de mecanismos, etcétera. Pero mientras no se desvirtúe, se asume como una veracidad y una autenticidad de lo que allí se plasma y se dispone. Estos son entonces, digamos, las características
definitorias de lo que es fe pública. Es una autoridad del Estado que puede ser delegada, se ejerce como función pública y tiene como finalidad vertir una veracidad o una autenticidad sobre lo, lo dicho, ¿verdad? Eso es, digamos, la estructura básica elemental del Instituto Jurídico de la Fe Pública. Si hay alguna duda, una pregunta, un comentario, lo vamos haciendo, ¿verdad? Para ir haciendo esto más dinámico. Una Bueno, consulta, Esteban. sí, adelante. ¿Existe clases de, ¿cómo se llama? ¿De fe pública o fe pública es una misma para todo? No, en realidad, la fe pública es, es única, es una función única. Pero para efectos, digamos, didácticos, hay clasificaciones, ¿verdad? Yo por aquí tenía algunas, pero es meramente para didácticos. Por ejemplo, se dice, hay fe pública judicial. ¿Qué se entiende por fe pública judicial? Bueno, es esa fe pública, esa función pública que viene del Estado, que se la delega a ciertos funcionarios judiciales, ¿verdad? Entonces, alguna doctrina dice, eso es fe pública judicial. Muy bien. Otros hablan de la fe pública registral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es esa potestad del Estado que se le otorga como función pública a aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en el registro público. Y entonces los documentos que emite el registro público, allí como ya como órgano, pero también yo como funcionario público, registrador, por ejemplo, cuando emito un documento, una certificación registral, tiene fe pública, ¿verdad? Entonces, yo entro en el tráfico comercial y le quiero vender a usted una propiedad y yo le digo, mire, aquí está la certificación del registro que dice que esa propiedad me pertenece. Y no solamente eso, dice que mide 1.200 metros y que al frente tiene calle pública. Usted no necesita ir al sitio con un topógrafo, ¿verdad? A verificar si efectivamente esos que... No, usted se guía en aquel documento que tiene esa veracidad vertida, esa autenticidad. Usted se guía, usted confía en esa fe pública de tipo registral. Eh, Se habla también, por ejemplo, de la fe pública notarial. Esa potestad del Estado, que es función pública, se me delega a mí, Esteban Calvo, que soy notario. Y entonces yo, en el momento en que emito una constancia, una certificación, diciendo que usted es soltero y esa certificación usted la lleva a determinado trámite donde el estado civil es relevante, a usted no le van a discutir nada, es decir, usted dice, aquí tengo la certificación de un notario que dice que soy soltero y eso basta, es una veracidad allí dispuesta. Y así por el estilo, ¿verdad? Hay otra clasificación, pero esto en la doctrina, eh, usted encontrará, no sé, diversas eh, eh, clasificaciones. Algunos hablan también, por ejemplo, de certificación de juicio y certificación de conocimiento. Más adelante yo quiero hablar de esto para ubicarlos a ustedes, es decir, bueno, en el caso de ustedes, qué tipo de certificación son, son de conocimiento, son de juicio y qué implicaciones tiene, lo vamos a ir viendo. Pero sí, la fe pública como instituto jurídico es uno solo. En la doctrina, ¿verdad? Se clasifica de diversas maneras, pero es más que todo para efectos como académicos. Al fin y al cabo, la fe pública de un médico tiene las mismas consecuencias jurídicas que la que tiene un químico o la que tengo yo notario, que es, ¿cuál es? Es dar veracidad y autenticidad de lo que usted químico dice en su campo o lo que yo notario digo en el mío o lo que dice el médico en su campo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos hablar que es una sola. Bien, solo a modo de ilustración para que entendamos que esto viene de mucho atrás, para entender también la trascendencia que esto ha tenido. La fe pública nació en la Edad Media
y nace como una necesidad principalmente mercantil de dar seguridad a las transacciones mercantiles, ¿verdad? Surgió ahí la figura del escribano. En aquel intercambio primitivo de monedas y todo, ¿cómo sabía yo que esas monedas que me trae usted de un estado que yo no conozco valen lo que usted dice que vale? Bueno, porque había alguien que tenía una autoridad para decir que 3 reales de Egipto valían 5 ducados en Italia, por decir algo. Y con esa fe pública, pues dinamizábamos y además posibilitábamos las transacciones mercantiles. Si no fuera por ese instrumento, imagínese usted lo que hubiera sido ponerse de acuerdo en que aquellos 3 reales valen 5 ducados, sería imposible. Eso se logra, ¿verdad? Con la fe pública. Y así todo lo demás, es decir, es que los ejemplos serían inagotables, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que el caballo que yo le voy a vender de verdad es mío y no es robado? Bueno, porque hay una constancia que dice, una certificación con fe pública que dice que ese caballo yo se lo compré a Juan o a María y por lo tanto yo se lo puedo vender a usted. Y así, por el estilo, infinidad de actuaciones pudieron darse a través de esa figura de la fe pública. Originalmente se empezó a hablar de un escribano, ya en el derecho moderno se habla del fedatario, es decir, el que da fe, ¿verdad? Pero viene de ahí. Luego ya en el Estado moderno, pues la potestad certificadora es muy propia de órganos y entes de la administración que cuentan con la competencia de acreditar la verdad de un hecho, una situación, una relación, una conducta, ¿verdad? Y también por habilitación legal empezó a utilizarse esto, que es realmente la figura más moderna, que es que el Estado delega esa potestad certificadora a sujetos privados, que no son funcionarios públicos, como le ocurrirá a muchos de ustedes. Habrá algunos de ustedes que también son químicos y que trabajan en el Estado y que parte de sus funciones como funcionarios públicos es emitir documentos con fe pública, como químicos. Lo hacen, ¿verdad? Como funcionario público, pero esa veracidad, esa autenticidad que ustedes expresan como funcionario público es una veracidad científica en el campo propio de ustedes. Es decir, usted puede ser funcionario público, pero no va a emitir una certificación notarial. No, usted emite una certificación como químico. Y eso es lo que tiene fe pública. Este, esta delegación se da por ley. Ejemplos de ello en nuestro país, notarios, contadores, pero ojo, contadores públicos, porque contador privado no tiene fe pública, ¿verdad? Los topógrafos tienen, por ejemplo, fe pública, los químicos, los microbiólogos químicos, algunos profesionales de las ciencias médicas, pero no todos. Por ejemplo, los médicos, los odontólogos tienen fe pública, pero no así, por ejemplo, los psicólogos, ni siquiera los psicólogos clínicos pueden mm, dar fe de algún hecho, alguna situación propio de su profesión. ¿Por qué razón? Bueno, porque esa delegación de fe pública seguía por el principio de reserva de ley. ¿Qué quiere decir esto de la reserva de ley? Que solo mediante una norma habilitante, una ley emanada, en este caso nuestro, de la Asamblea Legislativa, puede disponer que el Estado delegue esa potestad en un sujeto privado. Si usted no tiene una ley que diga que el psicólogo, por muy profesional en ciencias médicas que sea, tiene fe pública, si no existe una norma expresa, ese profesional no tiene fe pública. Y cito el ejemplo de los psicólogos porque ya hubo un debate en el país de esto, es decir, el Colegio de Psicólogos en alguna ocasión, no recuerdo en este momento, pero tuvo que acudir a la Procuraduría General de la República a hacer una consulta, decir, miren, nosotros ¿tenemos o no tenemos fe pública? Porque somos profesionales de las ciencias médicas y muchos profesionales de las ciencias médicas tienen fe pública. ¿Y qué fue lo que hizo la Procuraduría partiendo de esto del principio de reserva de ley? Se fue primero a la ley orgánica del Colegio de Psicólogos, no encontró norma habilitante que dijera
si hay fe pública o los documentos que emita un psicólogo tienen fe pública. Se fue a la Ley General de Salud Pública, encontró que ahí esa ley le delegaba potestad de fe pública a médicos, a odontólogos, etcétera, pero no a los psicólogos, y por lo tanto la Procuraduría concluye su dictamen, su criterio, diciendo, mire, los psicólogos no tienen fe pública porque no hay una norma que los habilite, es decir, no hay una delegación por ley para que puedan ejercer la fe pública. Y bueno, vamos nosotros a cuestionar que un psicólogo tendrá el conocimiento científico, la pericia, por ejemplo, para emitir un documento con fe pública para dejar sentado una patología psicológica que pueda tener Esteban Calvo. Pues desde luego que no, pero no tienen fe pública. Esto no quiere decir que no puedan emitir documentos técnicos, científicos. Sí lo pueden hacer, pero ese documento no tiene esa fe pública. No está revestido de esa autenticidad, de esa veracidad. ¿Por qué razón? Porque no existe una norma en la que a través de la cual el Estado haya delegado esa, esa potestad en ese profesional o en esa persona privada que ejerce esa profesión. No sé si hasta aquí me estoy explicando bien. Si hay alguna duda con esto que estoy diciendo, le pido de verdad que me vayan interrumpiendo porque dejar las dudas para el final puede ser que no nos dé tiempo o que tengamos que entonces atenderlas así de manera atropellada, ¿verdad? Si nadie interviene, entonces continúo. Em, bueno, todo esto, ¿cómo se aterriza en el Colegio de Químicos? Bueno, eh, digamos, si partimos de ese marco teórico, cualquiera que nos escucharía o nos estuviese escuchando dice, bueno, entonces yo tengo que irme, si esto es así, que la fe pública para el ejercicio profesional, liberal, solo se puede establecer por ley, yo tendré que irme a la ley orgánica del Colegio de Químicos para a indagar, averiguar si hay una norma que me da fe pública. Quien haga eso se encontrará eh, que sí hay normas específicas en la ley orgánica del Colegio de Químicos que le otorgan esa potestad, es decir, el Estado costarricense optó por delegar esa función pública de dar fe pública a los profesionales en química. ¿Y dónde están esas normas? ¿Cuáles son esas normas de carácter legal que habilitan la fe pública para el profesional en química? Bueno, está el artículo 88, que lo dice con todas las palabras, ¿verdad? Todo dictamen, avalúo, peritaje o cualquier otro documento, y ojo, aquí abro una ventana. Vean que la norma habla de cualquier otro documento. Eso quiere decir que la ley orgánica, o más bien, lo digo de manera más correcta, que el Estado costarricense a la hora de delegar la fe pública en los químicos, lo hizo en unos términos muy amplios. Esto es lo que este tipo de normas es lo que los abogados llamamos números apertus, ¿verdad? Dice cualquier otro documento y cualquier otro documento que entendemos, cualquier documento que exprese una verdad científica en las materias encomendadas al Colegio de Químicos. Entonces, claro, ahí tendríamos que irnos a los otros artículos, ¿verdad? De la misma ley, del reglamento, que dice, bueno, cuál es el ámbito de acción del químico? Todo lo que el químico, todo el ejercicio de la profesión de la química que esté comprendida dentro del ámbito de acción del colegio está sujeto a la fe pública. Y dice el artículo, solo podrá ser rubricado por miembros activos, y marco ahí, subrayo el acento en activos, ya voy a explicar por qué, me imagino que ya todos ustedes lo saben, ¿verdad? Y tendrá carácter de fe pública. Tales miembros, insiste el artículo, tales miembros tendrán fe pública cuando gocen de todos los derechos otorgados por el presente título.
Bueno, esa es la primera norma habilitante de la fe pública para los profesionales en química. Esteban, Y como ustedes disculpe, ven, ¿sí? tenemos una pregunta, no sé si se la leo. Léamela por favor y así me colabora. Muy bien, dice, la fe pública asegura el alcance del ejercicio de la profesión. Por ejemplo, una persona no química puede estar a cargo de un laboratorio y tomar decisiones internas. Es que eso es otro tema. Eso tiene que ver más bien con el ámbito de ejercicio de la profesión. La fe pública, la fe pública es un instrumento específico que yo, en este caso profesional en química, tengo, que me habilita a mm, revestir de esa autenticidad los documentos que yo emita. Pero no, es decir, esto no conlleva a, al que todo el ejercicio profesional que yo realice conlleve fe pública, me explico. La fe pública eh, en lo que consiste es en revestir de veracidad los documentos que emita un químico que expresen una verdad científica. Pero si a mí me quieren nombrar, puede ser que yo sea director de un laboratorio y no tenga por qué emitir un dictamen, un avalúo, un peritaje, y por lo tanto no necesito, es decir, no, en mi puesto de trabajo, por la naturaleza, por el perfil del puesto, por las funciones que se me han asignado, no necesariamente tengo que ejercer la potestad de fe pública. Ustedes me dirán, bueno, el ejemplo no es el más feliz porque de un jefe de un laboratorio tiene que estar firmando dictámenes y avalúos y bueno, y cualquier otro documento, ¿verdad? Análisis, etcétera. Sí, puede ser, pero no necesariamente. Es decir, en un laboratorio donde trabaje todo un equipo de químicos, puede ser que yo esté dirigiendo y yo nunca firme un documento, lo firman los demás colegas. Entonces, no tiene que ver esto con eh, el ejercicio, digamos, el ámbito de ejercicio de la profesión, sino tiene que ver con la característica, digámoslo así, esa cualidad que tienen los documentos que el químico firma, asentando en ellos una verdad científica, ¿verdad? Eh, no sé si aclaré bien la pregunta, si no me la pueden reiterar. Eh, Sí, bueno, no agradeció nada más el colegiado. Tenemos otra pregunta, Esteban. sí. En términos científicos, si dos profesionales tienen fe pública, pero uno por ley orgánica del colegio profesional y el otro por ser trabajador público, una de las dos fe públicas tiene un mayor peso o valor que la otra. Vamos a ver, quizás, no sé si estoy comprendiendo bien la pregunta, pero digamos, yo soy químico y trabajo en una institución pública, es decir, soy funcionario público y por el puesto que tengo, tengo que emitir certificaciones. Si lo hago como químico, estoy hablando de la misma fe pública. ¿Verdad? Es decir, ese documento, yo hago, qué sé yo soy, por poner un ejemplo, digamos, que me resulta a mí familiar. Yo soy químico que trabajo en Recope, trabajo en el laboratorio, ¿verdad? Pero, y soy funcionario público y el perfil de puesto dice que tengo que hacer A, B, C y emitir avalúos. Bueno, el avalúo que yo emito en mi puesto como funcionario de Recope en la materia química, ¿verdad? Tiene fe pública y es una sola. Es decir, no es que sea doble, es que es porque es funcionario y porque es químico, no, es una sola. Porque ese documento lo que está sentando es una verdad científica en mi campo profesional, que es la química, ¿verdad? Muy bien, muchas ¿Hay gracias. alguna otra pregunta? De momento no. Ok. Luego, el otro artículo, el artículo 89, que le sigue, está muy relacionado al 88 porque establece que las personas que ejercen la química o emitan documentos que expresen con fe pública una verdad en las materias encomendadas al Colegio de Químicos, sin estar debidamente autorizadas por el colegio, incurrirán en el delito previsto y sancionado por el artículo 315 del Código Penal. Ya aquí tengo que adelantar, ya lo vamos a ver al final cuando veamos el régimen de responsabilidades, que esa responsabilidad penal no está prevista hoy en día en el artículo 315, eso cambió, ¿verdad?
Pero vean que ya aquí la ley hace lo siguiente. En el artículo 88 dice, nos otorga, nos delega, la ley nos delega la fe pública a los químicos, y dice, y lo hacen en esos términos amplios, ¿verdad? No, si usted no es abogado. Perdón, ¿era una pregunta o un No, fue comentario? que se nos metió el audio. Ah, Adelante. ok. Dice, el primer artículo entonces nos delega la fe pública y no, en esos términos, ¿verdad? Muy amplio, dictámenes, avalúos, peritajes y cualquier otro documento. Y acto seguido, el artículo 89 nos dice, ojo, que el que haga esto, que emita, bueno, el que ejerza la profesión, pero el que emita documentos, ¿verdad? Asentando una verdad científica en la ciencia de la química, sin estar debidamente autorizado por el colegio, incurre en delito. Es decir, ya ahí la ley nos establece ya el primer régimen de responsabilidad, que es para mí la más drástica, la penal. Ya vamos a ver que no es solo la penal, también hay responsabilidad civil y también puede haber responsabilidad administrativa. Y esto lo voy a explicar al final. No son excluyentes. Es decir, a la persona que emita un documento revistiéndolo de fe pública en la ciencia de la química sin estar autorizado, le pueden caer encima las tres responsabilidades, ¿verdad? Esteban, Sí. consultan que al momento que el artículo 89 dice sin estar debidamente autorizados por el colegio, ¿qué significa no estar colegiado? No solamente no estar colegiado, ¿verdad? Puede ser estar eh, con alguna situación eh, suspensiva. Yo puedo estar colegiado, pero puedo estar suspendido por una falta disciplinaria. Eh, Luego, vamos a ver eh, esto que yo les hablaba aquí eh, de los miembros activos. Ustedes saben que en el Colegio de Químicos esto es todo un tema, porque el Colegio de Químicos tiene una categorización de sus colegiados. Tiene miembros activos, miembros honorarios y miembros asociados. Entonces, yo podría decir, ¿cualquier miembro del Colegio de Químicos tiene fe pública? No, eso sería una afirmación incorrecta, porque la fe pública que se delega a los profesionales en química son solo aquellos que tienen la condición de miembros activos. En otros colegios, pues esto no tendría sentido porque los otros colegios no hacen ninguna diferenciación, pero la ley del Colegio de Químicos sí, y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Es decir, entonces, otros profesionales de ciencias afines que pertenecen al colegio, están agremiados, están autorizados por el colegio para ejercer su campo profesional, no tienen fe pública. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esteban, también nos consultan cómo hacen los químicos que trabajan y no están registrados en el Colegio de Químicos. Eso para mí bueno, es una buena pregunta. Yo he visto casos, digamos, en el sector académico. El colegio ha tenido incluso una discrepancia con universidades públicas, ¿verdad? Eh, que se valen de la autonomía universitaria y de la autonomía de cátedra, etcétera, para decir, no, por ejemplo, para que un químico trabaje en la Universidad de Costa Rica no necesita estar incorporado al colegio. Pero yo he dicho, se enfrentan a este problema, que los no podrán emitir documentos que tengan fe pública, porque es que la ley, que es la que delega, a no ser que la delegación les venga por otra vía, por otra ley, pero hablando de la ley orgánica del Colegio Químico, ¿verdad? Establece que para poder ejercer la fe pública hay que estar debidamente autorizado por el colegio. Entonces, en estricto sentido, para poder tener yo como químico fe pública, no basta con ser profesional en química, sino que tengo que estar autorizado para, por el colegio, para el ejercicio de la profesión. Y eso tiene sentido, porque el Estado que delega en el colegio esa, esa fe pública, el Estado también ha delegado en el colegio
las potestades de fiscalización y de control de todo el ejercicio profesional que implica, desde luego, el uso de la fe pública. Y entonces el Colegio de Químicos puede ejercer esa potestad de control y fiscalización realmente solo con los que son sus agremiados, es decir, en estricto sentido. El colegio puede hacer ver que hay un profesional que no está colegiado y está haciendo ejercicio ilegal de la química. Claro que lo puede hacer, pero a lo que me refiero es que todas esas potestades de control y fiscalización, el colegio las hace de manera directa, inmediata, sobre sus agremiados, ¿verdad? Entonces, para mí, esos profesionales en química que, que eh, ejercen la química en algún otro ámbito y que no están incorporados al colegio, tienen un problema con el ejercicio de la fe pública, porque la fe pública está delegada por esta norma y está condicionada. Es decir, está delegada y condicionada. Condicionada, ese condicionamiento está en el artículo 89, ¿verdad? El profesional lo dice así, que emita documentos que presen fe pública, ¿verdad? Sin estar debidamente autorizados por el colegio, incurren en un delito. Es una sanción muy drástica la que prevé la norma. Y eso también tiene lógica y sentido si tomamos en cuenta las consecuencias jurídicas que tiene la fe pública. Es decir, burlar la fe pública tiene consecuencias muy graves y por eso la responsabilidad tiene que ser muy drástica. Y por eso la ley ha optado por sancionar la responsabilidad más fuerte que existe, que es la penal. Es decir, constituye esa conducta no en una contravención, la tipifica como delito, ¿verdad? Bueno, seguimos con la ley. El artículo 94 dice, nos habla de la firma y sellos de documentos, ¿verdad? Y dice, los peritajes, los dictámenes y cualquier otro tipo de informe realizado por los miembros del Colegio de Químicos deberán llevar su firma y el sello de colegios químicos. Esto no eh, es decir, no es único de los documentos de fe público, que tienen fe pública, ¿verdad? Si ustedes ven la redacción de la norma, no dice eh, que se trata de documentos que tienen fe pública. Por lo que dice el 88, entendemos que un peritaje emitido por un químico tiene fe pública, que un dictamen tiene fe pública y cualquier otro tipo de documento, dice el 88, tiene fe pública, ¿verdad? Aunque la norma no haga referencia expresa a la fe pública. La norma lo que hace es complementar, establece aquí un requisito de formalidad para aquellos documentos que tienen también fe pública. ¿Cuál es ese requisito de formalidad? Después que tienen que estar firmados y además sellados con el colegio, perdón, con el sello, valga la redundancia, que el sello personal que emite el Colegio de Químicos. Es un requisito de formalidad. Estos requisitos, tengo que decir de ahora, son muy importantes. Ya al principio yo decía que un documento de fe pública o con fe pública tiene validez probatoria, tiene una finalidad probatoria. Quizás sea la finalidad más importante que tiene la fe pública, para servir como elemento probatorio. Y yo he visto en infinidad de procesos, ya cuando me presentaba Mariela, les decía que yo soy abogado litigante, es decir, litigo, llevo juicios, esas cosas. Yo he visto a colegas y yo mismo que hemos desvirtuado un peritaje, ¿verdad? No por el contenido científico propiamente dicho que asienta, sino por falta de formalidades, ¿verdad? Ya se desvirtuó decir, vea, pero ¿por qué este peritaje viene sin sello? Esto es un requisito de un peritaje tener el sello, ¿y por qué no le puso el sello? Ya por ahí empieza a cuestionarse. Esto se lo digo para dejar claro que en estos documentos que tienen fe pública, las formalidades, los requisitos de forma son muy importantes. No son
cosa de segundo grado, no decir, bueno, yo hice el peritaje en cualquier papel, ¿verdad? Y está muy bien hecho y ahí asienta una verdad científica. No, el documento está sujeto a formalidades y las formalidades son muy importantes. Luego, el artículo 95 nos dice lo siguiente. Eso es una norma muy interesante. Dice, para ser tramitados por cualquier oficina pública, voy a repetirlo, para ser tramitados por cualquier oficina pública, los dictámenes, las certificaciones, los reportes, las inscripciones o los registros de productos químicos, los análisis químicos y otros documentos. Ven cómo la ley de ustedes insiste en esto de la apertura, es decir, y otros documentos que expresen con fe pública una verdad en las materias encomendadas al Colegio de Químicos, deberá llevar la firma de un miembro activo. Ven, vuelve a ahí el sujeto delegado autorizado es el miembro activo del Colegio de Químicos, el refrendo y el sello de este colegio. Esta norma, esta norma introduce otro requisito de formalidad para los documentos que emitan los profesionales en química que expresen fe pública, y es el refrendo. Pero ojo, ojo, se trata de documentos que van dirigidos a trámite en oficinas públicas. Por eso marqué el acento al inicio. Dice el artículo, para ser tramitados por cualquier oficina pública, el documento debe llevar, ¿se entiende? La firma del profesional, el sello personal de ese colegio y el refrendo del colegio. Esta norma, verán que a mí me ha roto la cabeza, es decir, yo esto lo he dado vuelta y una y otra vez, porque es una norma que puede dar mucho problema, porque ni la ley ni el reglamento aclaran el alcance del refrendo. Y entonces aquí surgen un montón de dudas que yo no tengo las respuestas, por eso les he dicho, es una, es una norma complicada, ¿verdad? Lo que sí está claro es que el refrendo se requiere para aquellos documentos que los químicos necesiten tramitar en oficina pública, no para tramitarlos en una instancia privada, no lo dice la norma. La norma, es decir, si la norma quisiera imponer ese requisito de formalidad del refrendo a todos los documentos, lo hubiera dicho así, ¿verdad? Hubiese simple y llanamente dicho, los dictámenes, las certificaciones, los reportes, las inscripciones, los registros, los análisis y otros documentos que expresen fe pública llevarán la firma y el refrendo. Pero no, la norma dice, entra disponiendo que para ser tramitados en cualquier oficina pública, esos documentos deben de llevar el refrendo. Bueno, ¿cuáles son? Digamos que en esto yo no tengo duda. Y ustedes saben que donde hay dos abogados hay tres opiniones, que esto es un dicho injusto, porque yo me he dado cuenta que donde hay dos químicos también pueden haber tres opiniones, ¿verdad? Lo que quiero decir es que yo interpreto, o para mí está claro, que cuando el documento que emita el químico dando fe pública vaya para una oficina pública para realizar un trámite en una oficina pública, qué sé yo, un registro de un producto en el Ministerio de Salud, requiere el refrendo del colegio. Pero si ese documento que yo, químico, estoy emitiendo con fe pública va para una empresa privada, no requiere el refrendo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el refrendo? Esta es la gran duda. En Costa Rica, la figura del refrendo está incluso regulada por una ley especial, pero para el tema de las contrataciones públicas. Y el refrendo, esa ley, lo delega
en la Contraloría General de la República. Por eso los contratos, no todos, pero en su gran mayoría, tienen que ir a refrendo a la Contraloría. Y de acuerdo con esa ley y de acuerdo con la normativa que regula el refrendo de la Contraloría, ¿en qué consiste el refrendo de la Contraloría? El refrendo no es, esto es un tecnicismo, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y si no me explico bien, me lo preguntan. El refrendo no es un requisito de validez para el documento, es un requisito de eficacia jurídica. Es decir, el documento es válido, puede ser válido, tiene todos sus requisitos formales, asienta una verdad científica, pero no puede surtir efectos jurídicos porque le falta el refrendo. El refrendo tiene que ver eso, tiene que ver con, con los efectos, con poder hacer que ese documento surta efectos legales. No tiene que ver con que el documento sea válido o no. No sé si me estoy explicando, porque a veces esto entre la validez y la eficacia jurídica, repito, eso es un tecnicismo jurídico, no siempre es fácil explicarlo y no siempre es fácil entenderlo. Pero se refiere a eso, se refiere a un efecto, a un requisito de eficacia. Entonces, yo químico llego con un documento que asienta fe pública a una oficina pública y resulta que no lleva el refrendo, la oficina pública no me va a decir, mire, es que ese documento es nulo. No me puede decir que es nulo. El documento tiene validez, ¿verdad? Incluso el documento tiene fe pública, pero no puede ser utilizado para que genere sus efectos legales porque le falta un requisito de eficacia jurídica que es el refrendo. El tema aquí, la gran duda surge que, ¿qué implicaciones tiene para el colegio emitir ese refrendo? Yo soy de criterio que el colegio cuando refrenda el documento lo que está dando es mm, aprobación de que ese documento ha sido emitido por un profesional que está autorizado por el colegio para poder emitir ese documento con fe pública. Pero el documento, pero el colegio químico no podría a través del refrendo aprobar o dar validez al contenido del documento, porque ¿cómo haría eso en una ciencia como la química? Y si el documento es un peritaje que hace constar o que asienta una verdad científica sobre, por ejemplo, un análisis que se hizo y partiendo de una muestra tal y utilizando tal metodología, ¿cómo hace el colegio para validar eso? Y tendría el colegio que volver a hacer por su propia cuenta todo ese análisis para poder validar esa verdad científica que asienta el documento. Entonces, para mí, la única forma de entender esto es que el refrendo lo que está diciendo es, si este dictamen ha sido emitido por Esteban Calvo y Esteban Calvo es profesional en química y está incorporado al colegio y está autorizado para el ejercicio de la química. No sé ustedes qué piensan de esto, pero esa es la interpretación que yo hago. Si hay aquí alguna opinión, algún comentario para abrir el debate y enriquecer lo que estamos hablando, pues bienvenido sea. Esteban, si hay una consulta que dice que las Sí, fichas técnicas que se aportan para licitaciones en SICOP, que son firmadas para validar la información del documento, deberían llevar el refrendo, entonces. sí, porque eso, bueno, es que eso es esa ficha técnica, tiene fe pública y esas fichas se utilizan para trámites en oficinas públicas. Si yo aplico el artículo 95, diría sí, tiene que llevar el refrendo. Ya Muy si bien. yo esa ficha la requiero para otra finalidad, qué sé yo, eh, eh, para un trámite estrictamente en el ámbito privado, de acuerdo con esta interpretación que estamos dando del artículo 95, no se necesita el refrendo.
Muy bien, y tenemos ¿Hay alguna otra pregunta? a la compañera Lourdes Quesada que levantó la mano. Adelante. Hola, buenas noches todos. ¿Cómo está, licenciado Calvo? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, correcto. Ok. Este, a mí siempre me ha preocupado porque, bueno, yo soy profesional independiente. Entonces, eh, pues una vez mandé un cliente a un lugar que tienen un laboratorio, para no decir, no- y entonces esta gente le emitieron un resultado y donde debíamos presentar este resultado, nos pedían que el laboratorio estuviera inscrito en el Colegio de Químicos y que el profesional que lo firmara, pues tuviera su refrendo. Pero esa institución es una institución pública. Entonces las instituciones públicas no los obligan a los profesionales a estar inscritos en el colegio, ni inscriben algunos de sus laboratorios al Colegio de Químicos. Entonces, y así pasa con otras entidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la fe pública en ese caso, licenciado? bueno, ya hablábamos de esto, ¿verdad? Yo interpreto que la delegación, repito, la delegación de la fe pública para certificar, para dar validez, para sentar esa verdad científica en el campo de la química, el Estado la ha delegado a través de la ley orgánica del colegio para los miembros o para los profesionales en química que estén autorizados por el colegio para el ejercicio de química. Por eso decía que esos químicos que por A o por B, por alguna razón, ejercen la profesión sin que se les exija estar inscritos en el colegio de químicos, a no ser que exista otra ley especial habilitante o delegante de esa fe pública, que yo no lo sé, no, naturalmente no me conozco todas las leyes ni materia imposible además. Si no es porque hay una delegación de esa fe pública por otra ley especial, no tienen fe pública, porque la ley orgánica dice que la fe pública se delega en los profesionales en química que están autorizados por el Colegio de Química. ¿Y cuando el colegio autoriza a un profesional en química el ejercicio de la química? De cuando está incorporado, cuando cumple todos los requerimientos, cuando está habilitado para el ejercicio de la profesión. Entonces, para mí, esos supuestos, es decir, mire, si usted es profesional en química, puede tener mucha pericia, mucho lo que usted quiera, pero el documento que usted emita no tiene fe pública porque usted no está autorizado por el colegio. A no ser, repito, que me digan, no vea, es que la fe pública con la que yo actúo viene delegada no por la ley orgánica del colegio, sino por esta otra norma de esta ley especial, ¿verdad? El Estado la delegó por otra vía, pero por la ley orgánica, solo esa fe pública la tienen solo los miembros activos, lo dice la ley, ahí lo cierra, no dice todos los miembros del colegio, no todos los profesionales en química, solo los activos que estén autorizados por el colegio. Esto, repito, si estas normas se llevaran a una exigencia total, yo sé que pues aparecerían muchos conflictos porque conozco de distintos ámbitos, ya cité uno que sucede en las universidades donde hay muchos profesionales en química que no están incorporados al colegio. ¿Verdad? Dicen, no, yo no necesito incorporarme al colegio porque yo desempeño la química en el campo académico al amparo de la autonomía universitaria. Y hay dictámenes de la Procuraduría que ha hecho valer esa tesis, ha dicho que efectivamente para, eh, por ejemplo, ejercer la docencia en la química en una universidad, pues no se requiere estar incorporado al colegio.
Es una cosa curiosa porque en laboratorios de universidades y todo se ejerce la química, ¿verdad? De una manera muy, muy activa. Pero bueno, así es como, digamos, como funciona en esos ámbitos académicos el ejercicio de la química. Pero se enfrentan a ese otro problema. No sé, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Sí, Esteban, conforme a la consulta anterior sobre las fichas técnicas en las licitaciones de SICOP, lo que preguntan que es, al no llevar el refrendo, ¿SICOP podría rechazar la oferta? Igual, ¿verdad? Ya advertí que esto que estoy yo explicando es muy interpretativo, ¿verdad? Y en este caso de interpretación que se está exponiendo la mía. Si yo aplico el artículo 95, ¿verdad? La oficina pública puede decirle, mire, yo necesito que me traiga el refrendo. Y usted, químico, dirá, ¿y por qué? Bueno, porque el artículo 95 de la Ley Orgánica del Colegio de Químicos dice que para ser tramitado en una oficina pública, y yo soy una oficina pública, ¿verdad? Cualquier otro documento que emita una fe pública y esta ficha técnica emite fe pública tiene que tener el refrendo del colegio. La norma lo dice. Sí, si hacemos una interpretación textual, no hay donde perderse. La oficina pública puede exigir el refrendo. Ahora, por eso ya aclaré antes, no es un requisito de validez, es un requisito de eficacia, que tiene que ver con que este documento surte efectos. Si yo, oficina pública, asumo ese documento, la ficha técnica, y digo, mira, para mí, sin el refrendo, yo lo hago, yo lo aplico, ya para mí está asentada esa verdad científica porque el documento tiene fe pública, pues la oficina, digamos que asume la responsabilidad de prescindir de ese requisito que la ley lo exige. Yo no sé en la práctica, por la forma en que que hacen la pregunta, asumo que hasta ahora no les han exigido el refrendo en las fichas técnicas. Bueno, si es así, eso es responsabilidad de la administración, no es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? De momento no, Esteban, podemos continuar. Bien. Bueno, esas son las normas de la ley propiamente dicha, ¿verdad? Si nos vamos al reglamento del título segundo de la ley orgánica, que es el decreto ejecutivo 3400 o 34.699, nos encontramos un artículo que es el 17, que palabras más, palabras menos, lo que hace es, pues, ratificar lo que dice la ley. Dice, los documentos rubricados por miembros activos del colegio que expresen una verdad científica en materias encomendadas al Colegio de Químicos tendrán carácter de fe pública. La rúbrica que se refiere a este artículo implica no solo la firma correspondiente, sino también la impresión del sello personal del profesional otorgado por el colegio. Y ojo esto es bien interesante. Y ahora que me hacen la pregunta, puede ser que en esas instituciones públicas estén tramitando, por ejemplo, las fichas técnicas según el artículo 17 del reglamento. Ven que aquí dice la rúbrica que se refiere a este artículo implica no solo la firma correspondiente, sino también la impresión del sello personal. Ya no nos habla de refrendo. Por jerarquía de normas y por especificidad de normas, yo haría prevalecer el 95 de la ley sobre el artículo 17. Pero el artículo 17 prescinde del refrendo. No nos habla de oficina pública ni privada, no. Es una norma de alcance general. Los documentos rubricados por miembros activos del colegio, vayan para donde vayan, oficina pública, oficina privada o para el exterior, que expresen una verdad científica en materias encomendadas al colegio, tienen carácter de fe pública, punto y raya. Y nos mete un requisito de formalidad, un formalismo. Esa rúbrica, ¿verdad? Cuando dice deberán ser rubricados, el rubricado no es solo la firma, es que también tiene que llevar el sello personal del profesional otorgado.
Eso es lo que dice el artículo 17. Esteban, Y sí, perdón, termino la idea. Y sé que ujú, en la práctica este artículo es el que más orienta, digamos, el uso práctico de los documentos que se dan. Lo firma el profesional, pone el sello y bueno, ahí está el documento con fe pública. Adelante. nos consultan cómo funciona el tema de la firma y sello de documentos con firma digital, que si existe un sello digital. Vean, es una buena pregunta. Yo me hice, sí, yo soy abogado y soy notario público. Como abogado no tengo fe pública, ¿verdad? Si yo un documento que emita en mi condición de abogado es un documento privado, no tiene ninguna fe pública. El documento que emito como notario tiene fe pública. Por eso los abogados usamos dos sellos. Uno que dice abogado Esteban Calvo y otro que dice Esteban Calvo, notario público, ¿verdad? Entonces, cuando actúo como notario público, no uso el sello abogado, tengo que usar el sello notario. Hay abogados que en la práctica eso lo hacen, ¿verdad? Lo confunden todo y bueno, es una mala práctica. A los documentos como abogados les ponen el sello de notario, pues eso está mal. Y a los documentos que emiten como notario les ponen el sello de abogado, eso está mal. Entonces yo lo que hice fue hacerme como una imagen del sello notario y tengo firma digital. Entonces a veces emito una certificación, una constancia, qué sé yo, una personalidad jurídica, cualquier cosa, pongo firma digital y le pongo la imagen del sello también. Sin embargo, por la ley de documentos y firmas digitales y esto, no se exige que la firma vaya acompañada de ningún sello como lo exige el artículo 17. Pero como ustedes tienen esta norma, sí, yo les recomendaría que si emiten cualquier documento expresando fe pública, además de la firma digital, le hagan una impresión, una imagen del sello profesional del colegio, porque el artículo lo exige. Esa es la recomendación que les daría. Bueno, no hace mucha referencia en la pregunta a cuál sello digital. Sin embargo, el colegio sí ofrece el servicio de la generación de un sello digital para los colegiados. Esto, bueno, este sello es el sello personal. Si yo, afiliado al Colegio de Químicos, tengo un sello personal que es Esteban Calvo, químico, carné, número, ¿verdad? Es decir, ese es el sello personal al que habla este artículo. ¿A este sello es el que te referís, Mariela? Sí, correcto. El colegio emite este sello personal también de forma digital, no solamente física. Ah, bueno, pues ahí lo tienen resuelto. Yo lo que les recomiendo es que usen en los documentos que asienten ustedes fe pública digitales, acompañen la rúbrica y el sello para cumplir con lo que dice el 17. Nos indican que como la imagen digital no es trazable, que es solo una imagen, ¿Cómo? Perdón. nada más indica que la imagen digital no es trazable, es solo una imagen, pero asumo que también debe ir acompañada de la firma digital, como dice el artículo. Sí, Perdón, Mario Vargas, yo soy el que estoy haciendo la pregunta. Básicamente mi pregunta es, o sea, la imagen es solo una imagen, ¿ah? Es como una fotografía, aunque tenga pues el nombre y el número de colegiado, pues es solamente una imagen. No se puede verificar, digamos, las credenciales como se puede verificar la firma digital. Entonces, no sé hasta qué punto, desde un punto de vista legal, realmente sea algo que pues pues que tenga validez porque pues realmente cualquiera podría poner una imagen, ¿verdad? O sea, no se puede, digamos, hacer como una validación eh, a- no, no, como a través de un no, DocuSign o algo por el estilo. no, don Entonces, Mario, ujú. no, perdón que le interrumpa. Vea, la firma digital, la firma, que sí se expresa como con un sello, ¿verdad? De la firma, esa firma tiene que ser una firma oficial y estar certificada por un ente certificador de firma digital. Es esa firma a la que estamos hablando, que usted puede hacerla acompañar con una imagen de un sello, del sello suyo personal. Pero la firma digital como tal tiene que ser una firma certificada, porque si no, de acuerdo con la ley, no tiene ninguna validez.
No, no, eso sí, sí lo tengo claro, pero yo pensé cuando le solicité al colegio precisamente el sello digital, pensé pues, que se había desarrollado alguna especie de tecnología más trazable, además de la firma, pues que está registrada en Central Directo, etcétera, Eso pero sí. que tal vez el sello también contenía de alguna forma, alguna manera de identificarlo, pero no, pues con eso me queda claro que es solo una imagen. Yo personalmente creería que en estos casos pues lo mejor es usar la impresión física y usar la firma física, pues y la impresión física del sello también, pues porque no vaya a ser que se vaya a cuestionar la imagen del sello. Y pues y no se pueden mezclar los dos tampoco, ¿cierto? De acuerdo con la ley de firma digital, no puede ir una firma en digital y otra en físico, o un sello en físico y el digital, porque me entiendo que lo anula. Pues más bien le pregunto, aprovechando la coyuntura. Sí, más bien, eso que dice usted, bueno, vamos a ver, yo pienso que a como va evolucionando esto, todo es con firma digital. Vean, si me lo preguntan a mí, mi ejercicio profesional, yo el 90% más de los documentos que emito los emito con firma digital, porque es una facilidad tremenda, ¿verdad? Para enviarlos, se envían por correo, hasta por WhatsApp, o sea, es que es el mundo en el que vivimos. Este, Esto de la firma física, pues eso tiene los días contados, ¿verdad? Entonces, eh, lo que dice Mario es cierto. A mí me ha pasado con algunas plataformas que yo estampo la firma digital, ¿verdad? Que viene certificada, etcétera. Y le echo acompañar una imagen de un sello personal que me la hice yo. Es como una imagen del sello de tinta. Y el sistema, la plataforma, seguro lee un carácter no reconocible y lo rechaza. Hay problemas de esos, ¿verdad? Y cuando es así, pues yo lo que hago es no usar el sello, porque en realidad eh, la firma certificada da la autenticidad del documento. Pero claro, es que el artículo 17 de ustedes exige las dos cosas, la rúbrica. De hecho, tan es así que lo pone en una disposición aparte, punto y aparte. La rúbrica a la que se refiere implica no solo la firma, es que lo dice de manera clara, sino también la impresión del sello. ¿Qué quiere decir esto? Yo como abogado leo esto, digo yo, la rúbrica de esos documentos está compuesta por los dos elementos, firma y sello. Y si falta el sello, no hay rúbrica completa. Entonces, por eso yo sí les recomiendo que utilicen la firma y el sello. Y si es en firma digital, sí usar una imagen que equivalga a sello digital. Eh, en todo caso, el sello ya de tinta, ¿verdad? Pues lo que tiene es una información muy básica. Nada más es el nombre yo no sé cómo lo hacen ustedes en el Colegio de Químicos. Yo les puedo hablar los de la dirección de notariado. A mí me exige que el sello tenga el nombre completo, que diga notario público y el número de carnet del colegio. Y me exige que lo registre, es decir, que yo haga el sello y vaya a la dirección de notariado y selle un par de hojas en blanco y vea, este es el sello que yo voy a usar por un sistema de control. Si un usuario llega el día de mañana y dice, vea, es que yo quiero saber si este documento es válido, dice, ¿quién lo emitió? El notario Esteban Calvo, se meterán a la base de datos y ven mi firma y el sello. Dice que raro, este sello no corresponde. Incluso yo puedo cometer falta disciplinaria si estoy utilizando un sello que no es registrado ante la dirección de notariado. Todos esos son controles, ¿verdad? Lo estoy explicando para ilustrar que, porque esto no es necesariamente es así con ustedes, lo que estoy diciendo es que cada colegio también que tiene una potestad de autorregulación puede establecer mecanismos de control. No sé cómo lo hace el Colegio de Químicos exactamente. Bueno, aquí tal vez Mariela nos puede explicar. Pero la recomendación mía es esa, como el artículo 17 dice que la rúbrica del documento que da fe pública tiene que llevar los dos elementos. Si ustedes van a emitir un documento con fe pública en digital, firmado con digital,
le hagan acompañar una imagen de sello para pegarse más a lo que dice el artículo y que no les vayan a cuestionar la validez del documento. No sé Esteban, si, sí, no, perdón, continúe la idea. ¿cómo? No, que continuara la idea Ok, para no, hacer no, una pregunta. eso es lo que quería decir. Ah, muy bien. Es que nos consultan qué pasaría si en alguna plataforma diera problemas la imagen. ¿Qué se podría hacer? Es una buena pregunta, ¿verdad? Yo pienso que, pues, debería resolverse acudiendo a los principios, ¿verdad? Del derecho y uno de esos principios es de la lógica, la razonabilidad, ¿verdad? Si, por ejemplo, para mí, eh, una, una firma digital certifica una, una validez incluso más fuerte que la firma física. La firma física a mí me la pueden imitar, la firma digital, a no ser que me roben todo el dispositivo y tengan la clave y todo, nadie me la puede imitar. Para mí, entonces, acudiendo a esa lógica, en esos casos, bien se podría prescindir del sello personal y decir, no, mire, es que esa norma está pensada para los documentos que se firman físicamente, no para los que se firman digital, y por lo tanto, en los documentos de firma digital, la rúbrica se entiende completa con la firma digital. Pero bueno, ya esto, repito, estamos metiéndonos en el campo de la interpretación de la norma en función de los principios de la lógica, la razonabilidad, etcétera, ¿verdad? La norma lo dice, ahí está puesta, sí, yo no le he quitado una coma. Eso es lo que dice el artículo. La rúbrica se compone de los dos elementos, la firma y el sello. Entonces, si hubiera algún problema, y por eso la recomendación que hago, si usted va a firmar un documento de fe pública con firma digital, hágale acompañar ahí una imagen de sello digital también. Y si eso da problemas, pues tendrán que resolverlos de esa forma, de decir, ni modo. Si alguien se pone más papista que el Papa, habrá que decirle, mire, le voy a enviar entonces el documento en físico, de ni modo. Y si no, es prescindir de la imagen del sello y resolverlo por esa vía. ¿Hay alguna otra pregunta? De momento no. Ok, seguimos. Alcances de la fe pública. ¿Qué hora es? Ven, es que se hace el tiempo corto. Bueno, vean, ¿qué son los alcances de la fe pública? Uno dice, bueno, así aquí está el documento, este documento que yo emito tiene fe pública. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente los profesionales en química emiten documentos que tienen carácter de fe pública y por lo tanto tienen el valor de documentos públicos. El momento en que yo, Esteban Calvo, químico, puedo hacer un documento privado, ¿verdad? Y decirle a un colega, no, mira, ahí te dice ese informe para que lo veas, y con el resultado del análisis y tal, es un documento, digamos, privado. Pero si yo lo emito con fe pública, ese documento es público, no es privado. La fe pública, dijimos, es una potestad del Estado, es una función pública y por lo tanto, desde el momento en que yo emito un documento dándole valor de fe pública, dándole carácter de fe pública, ese documento lo estoy convirtiendo en un documento de naturaleza pública, que es válido y eficaz desde un punto de vista jurídico, con alcances, permítame la leguleyada, erga omnes. ¿Qué quiere decir esto de erga omnes? De alcance general para todo el mundo. Es decir, ese documento que yo emito con fe pública tiene una validez jurídica frente a cualquier persona, desde qué sé yo, el funcionario más sencillo hasta el presidente de la República. Tiene la misma validez para todo el mundo, persona física, jurídica, nacional, internacional, etcétera. Bueno, si es internacional puede ser que requieran, qué sé yo, apostillados de Cancillería, ya esos, ¿verdad? Los requisitos que requieren los documentos para surtir efectos extraterritoriales. Pero como la fe pública como tal tiene una validez jurídica de alcance general.
Los documentos con carácter de fe pública que emiten ustedes, los profesionales en química, gozan entonces de una presunción de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que yo, Esteban Calvo, como químico, hago constar en un documento de fe pública, se presume cierto y veraz hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, ese documento yo llego y lo hago valer en cualquier sitio porque tiene validez jurídica general. Y solo que alguien diga, vea, ese documento que rubricó Esteban Calvo, en realidad no tiene esa validez jurídica porque tiene algún vicio que desvirtúa esa verdad científica que él asentó ahí. Y entonces la presunción desaparece, ¿verdad? Y esto yo quiero decirles algo. Yo quiero decirles que en un campo como la química, yo esto lo veo de una complejidad que no tiene, por ejemplo, el campo del notario. Que el campo, yo como notario, generalmente, ¿qué es lo que hago? Yo doy una certificación verificando, qué sé yo, un documento que está en un archivo, en un registro, en un documento público. Es decir, cualquiera de ustedes llega a mi despacho y dice, Esteban, aquí está mi cédula, yo hago una constancia que don Hugo Carvajal es portador de la cédula tal y tal y tal, y que es soltero y que vive en tal lugar. Y doy fe pública, digo, sí, yo di la fe pública, de ahí está la cédula, lo vi con vista en la cédula o con vista en una certificación emitida por el registro civil. Pero en el campo de la química es más complicado. Esto es muy complicado, se vuelve muy complejo. ¿Por qué razón? Porque un químico puede hacer un dictamen basado en análisis, por ejemplo, y esos análisis pueden variar el resultado, incluso sustantivamente, con solo una modificación que se haya tenido, por ejemplo, de la muestra con la que se trabajó. Y eso quiere decir entonces que el análisis que hizo un químico que fue pública es falso. No, no, no es que sea falso. O es que el otro sí ese es el válido. No, no es eso, ¿verdad? En el campo de la química se tienen esas dificultades. Entonces, esa verdad probatoria, esa presunción de veracidad puede ser muy discutida también desde un punto de vista muy técnico, muy riguroso, para pretender, por ejemplo, desvirtuar el valor probatorio que puede tener ese documento. Y esto ocurre en la práctica, ¿verdad? Y un juez que se le presente, por ejemplo, si fuera un documento que asienta una fe pública, es decir, un documento de fe pública que asienta una verdad científica, que se utiliza con fines probatorios, por ejemplo, en un proceso judicial, y que al juez se le presente mm, esta disyuntiva de que hay un dictamen de un químico que con fe pública certifica tal cosa y la contraparte me aporta otro dictamen químico, también con fe pública, que me da un resultado distinto. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, el juez tendrá que utilizar una serie de valoraciones y aplicación de principios para decir, le voy a dar credibilidad a este y no a este otro, pero no porque este sea falso. Me estoy explicando, ¿no? Eh, Eso es un tema que en el campo de ustedes se vuelve muy complicado, sobre todo análisis muy complejos que se hacen, ¿verdad? Y que ustedes lo saben. La más mínima variación en la metodología de trabajo puede dar un resultado distinto. Y eso no quiere decir que la fe pública que ustedes asienten en ese dictamen se desvirtúe porque sea falsa. Pero eso implica entonces que esa fe pública que ustedes tengan que dar o que tienen que dar en dictámenes y todo, ustedes tienen que ser muy rigurosos. Y por eso aquí les hago otra recomendación siempre, por ejemplo, en los dictámenes, en los peritajes, cuiden mucho las formas,
sean detallistas en la explicación que dan en un peritaje, por ejemplo, decir, bueno, estos son los antecedentes, se utilizó esta metodología, la prueba sí que se utilizó es esta, por esta y esta razón, se usaron los estándares de calidad tales y tales, el procedimiento tal. Y con todo eso, bueno, se hicieron tales y tales análisis y este es el resultado y la fe pública que yo doy es que ese producto tiene la densidad de no sé qué y la de esas cosas de los químicos, perdónenme que no sepa yo hablarles con rigor técnico, no, mm, no lo sé hacer, pero en el campo de ustedes, la naturaleza de la ciencia vuelve todo esto de esa verdad científica que se asienta, lo vuelve una tarea compleja. No sé si me estoy explicando y si les estoy transmitiendo bien, digamos, la idea. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, Esteban, hacen la consulta de qué significa que un documento sea público. Por ejemplo, en el caso de un informe de análisis de un laboratorio acreditado, la norma de acreditación indica que no se puede suministrar sin la autorización del laboratorio. Eh, no, el valor de documento público es que es oponible ante terceros. O sea, yo ese documento lo puedo hacer valer ante cualquier tercero, porque tiene carácter de documento público. Y también que puede ser requerido por un tercero, eh, porque, porque está impreso con ese carácter de fe pública. Entonces, no es un documento estrictamente privado que diga, no, es que ese documento es privado, yo no tengo que dárselo a nadie, ¿verdad? El documento tiene carácter de fe pública, por lo tanto es un documento público que puede ser oponible o hacerse valer ante terceros. Yo un documento privado no puedo hacerlo valer ante un tercero, es decir, es un documento privado. Pero un documento público que expresa fe pública lo puedo hacer valer, ya lo expliqué, ante cualquiera. A eso me refiero que tiene naturaleza documento público. Y también me puede ser requerido. En algunos casos requerirá alguna autorización judicial, etcétera, pero me lo pueden pedir. No, mire, aporte usted el peritaje del químico que dice con el que usted trabajó, porque ese peritaje, al tener fe pública, es un documento público. A eso me refiero. ¿Alguna otra pregunta? De momento no, Esteban. Está bien. Bueno, dice este tratadista que he citado en un criterio de la Procuraduría General de la República en este dictamen, en el 286-2022, es uno de los, digamos, dictámenes más recientes que yo encontré en el estudio que hice para preparar esta ponencia. Dice que la fe pública es una presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios o a quienes la ley reconoce como probos verdaderos, facultándoles para darla a hechos y convenciones que pasan entre ciudadanos. Nos obliga a estimar como auténticos e indiscutibles los hechos o actos sometidos a su amparo, queramos o no creer en ellos. Esa es la potencia, esa es la fuerza que tiene la fe pública. Y les comento, hablándolo aquí, digamos, entre profesionales, yo no sé si a ustedes esto les ha pasado, a los notarios nos ha pasado, nos pasa, a mí me ha pasado, de que uno emite una certificación, ¿verdad? Y el cliente se va con ese documento a una institución pública y le discuten la certificación. Ah, no, pero es que tienen que aportarme también copia de otro documento. Dice, no, pero es que aquí el notario hace constar que eso es auténtico. Ah, sí, no, pero tiene que traerme el documento, una certificación también del registro. En otras palabras, a mí cuando me ha llamado un cliente a plantearme una situación de esas, yo me molesto mucho. Me molesto mucho, pero no porque, digamos, me quiten autoridad a mí, Esteban Calvo Notario, no eso. Me molesta mucho por el desconocimiento de lo que implica la fe pública, como también por el inconveniente que le generan al cliente que puede terminar pensando que fui yo el que cometió un error, ¿verdad? Y por eso entonces, uno como profesional liberal que tiene fe pública, también vean, hay que hacerla valer.
Hay que hacerla valer y decir, no, mire, un momentito, ese documento yo lo metí con fe pública y usted no me discute lo que está ahí, usted lo tiene que tomar por válido. Y si no, desvirtúelo. Pero mientras usted no lo desvirtúe científicamente, usted se atiene a lo que yo estoy certificando ahí. Porque eso lo dice, eso, ahí hay una verdad científica que la estoy certificando con fe pública. Entonces, sí, en muchos espacios o momentos, ¿verdad? Esto de la fe pública hay que hacerla valer así a la fuerza porque hay mucho arbitrario que dice, ah, no, a mí no me interesa que eso lo haya hecho un químico y que venga firmado y refrendado. Yo no creo en eso. Y pues tiene que creerlo. Es lo que dice aquí este tratadista citado por la Procuraduría, ¿verdad? Queramos o no creer en ellos. Tiene fe pública, ¿verdad? Los documentos con carácter de fe pública que emiten los profesionales en química tienen esa eficacia erga omnes. Son válidos y eficaces no solo para las partes, sino también ante terceros. Lo que vengo explicando. Los documentos con carácter de fe pública que emiten los profesionales en química pueden ser de dos tipos. Hay documentos con declaraciones de juicio o de voluntad, ¿verdad? Que suponen un conocimiento científico sobre un aspecto en concreto, o pueden ser declaraciones de conocimiento, ¿verdad? Se expiden con vista también en documentos preexistentes. Ustedes pueden hacer eso. Ustedes pueden emitir un documento y dice, con vista en la ficha técnica tal, ¿verdad? Certifico, hago constar tal y tal cosa. Bueno, esa declaración con carácter de fe pública es de conocimiento. Ustedes lo que están haciendo es dejando constancia de una verdad que existe, que está en un documento preexistente. Y los otros, que son los más complicados, son las declaraciones de juicio, que es donde ya ustedes, ¿verdad? Asientan una verdad científica a la que han llegado a través de un conocimiento técnico científico propio. Yo este análisis lo hice así, partí de esta prueba, de esta muestra, con esta metodología, utilicé el método tal, tomé en cuenta tales y tales variables, el resultado es ese y eso es lo que yo asiento como verdad científica con fe pública. Eso básicamente son, digamos, los dos tipos de fe pública. No sé si esto les queda claro o tienen alguna consulta. Si no, seguimos porque nos queda materia por ver. No se preocupe, Esteban, tenemos tiempo. Ok, alcance de la fe pública. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Esto en el caso de ustedes, vean, la fe pública que el Estado costarricense ha delegado en ustedes, profesionales en química, ya lo he dicho desde el principio, es muy amplia. A mí desde el principio me llamó la atención, ¿verdad? Por esto, porque las normas se hacen un listado de tipos de documentos para un dictamen, un avalúo, un peritaje, ¿verdad? Reportes, certificaciones, inscripciones o registros de productos químicos, análisis químicos. ¿Y qué dice la ley? Y cualquier, así lo dice con esas palabras, ya ustedes lo vieron, no me las estoy inventando yo, cualquier otro documento. Ese alcance de fe pública no la tenemos los notarios. El código notarial dice cuáles son los documentos que tienen fe pública. No termina diciendo y cualquier otro documento. Y probablemente la de los médicos también diga, bueno, la incapacidad de los dictámenes, pero no sé, no he estudiado yo la ley en específico, pero bueno, lo diga o no, no cambia el resultado. Lo relevante es que el alcance de la fe pública de ustedes es amplísimo, amplísimo, ¿verdad? En otras palabras, que ustedes emiten un documento que no es avalúo, que no es peritaje, que no es certificación, y nadie les puede decir, no, eso no tiene fe pública, porque eso no es una certificación o no es un peritaje. No es decir, mire, le hace la ley, es un documento firmado por mí, donde asiento una verdad científica en química y eso es absolutamente válido y usted aténgase a lo que yo digo ahí. Ese es el alcance. Dice, requisitos que deben cumplir los documentos que emiten los profesionales en química para que tengan, pues,
no solamente el carácter de fe pública, sino ese alcance tan fuerte que tienen. Bueno, según la ley y el reglamento, esto es reiterativo, pero es bueno insistir en esto, ¿verdad? Deben ser emitidos por profesionales en química que se encuentren activos e incorporados en condición de activos en el Colegio de Químicos. Deben llevar la firma del profesional y el sello. Y los que van dirigidos a oficinas públicas deben llevar firma, sello y refrendo, ¿verdad? Esos son requisitos de forma. Esteban, disculpe, tenemos Sí, una consulta que dice que todos esos alcances son exclusivos de los miembros del Colegio de Químicos de Costa Rica o también aplica para el Colegio de Ingenieros Químicos y profesionales afines. vea, el Colegio de Ingenieros tiene una regulación casi idéntica, pero quiero ser honesto, yo me preparé a la ponencia en los artículos de ustedes. Los de la título uno los he leído y les puedo decir que es casi lo mismo, pero no les puedo asegurar así con fe pública, ¿verdad? Porque no los revisé para esta ponencia. Pero los de ingenieros también tienen una regulación muy parecida. Ustedes saben cuál es el origen de esos dos títulos de la ley, ¿verdad? Entonces hay muchas normas que son prácticamente reflejo una de la otra. Entonces la fe pública de los ingenieros está, ahora podríamos revisar si requieren, por ejemplo, el resello y demás, pero casi que estoy seguro que es que es un sistema, un régimen de fe pública igual al de ustedes. Y si no, es muy parecido. Bueno, vean, entramos al último apartado, que es muy importante, que es el de las responsabilidades derivadas de la fe pública. Eso es un tema, vean, que cada vez se vuelve más complejo. Es decir, en la medida en que el ejercicio profesional se va volviendo cada vez más complejo, los regímenes de responsabilidad se vuelven más complejos, más sofisticados. Yo he leído cosas, para dar un ejemplo de consecuencias y de supuestos de responsabilidad, por ejemplo, de químicos que trabajan con cosas que tienen que ver con el medio ambiente, que se los digo aquí entre nosotros, ¿verdad? A veces me paran el pelo del susto. Yo, qué grave puede ser esto. Dice que un químico trabajando en estas cosas con temas de responsabilidad ambiental cometa un error y que eso pueda tener una consecuencia que afecta segmentos enteros de una población, etcétera, las responsabilidades pueden ser enormes, ¿verdad? Por eso ustedes tienen que ser muy rigurosos, muy cuidadosos con todo esto del ejercicio profesional y sobre todo y específicamente con el uso, el ejercicio de la fe pública. Ya ustedes vieron la potencia que tiene la fe pública de ustedes, la fuerza que tiene, el alcance que tiene. Es un documento emitido por ustedes con fe pública, asentando una verdad, se toma por tal. Ahí dice que es eso y es eso, no hay que discutir nada. Bueno, si eso llevado a la práctica desencadena efectos no esperados y que terminen, por ejemplo, generando daños y perjuicios, la responsabilidad es gigantesca. Bueno, la, digamos, la violación, por así decirlo, el mal uso de ese instrumento de fe pública tiene este régimen de responsabilidad. Yo lo resumo así y lo puse así, que la emisión de un documento de carácter de fe pública implica que el profesional en química es responsable de la objetividad y de la veracidad del contenido del documento, ¿verdad? Y esto tiene mucha importancia porque yo sé cómo funciona en la práctica de muchos lugares. Es que a veces el químico, pongo un caso hipotético,
Un químico trabaja en un laboratorio o en una industria, y son procesos complejos. El químico no puede estar ahí controlando todas las etapas del proceso, ¿verdad? Pero es el que firma el documento final. Bueno, el que firma es el que asume la responsabilidad. Yo no puedo llegar como químico a decir, no, perdón, es que el error fue el del laboratorista, el del analista del laboratorio, y como, ay, sí, no, no me di cuenta y cometí el error. Esas historias, vaya, cuénteselas a sus amigos. Usted firmó el documento, usted es el responsable de eso. La persona que elabora un documento con carácter de fe pública no puede delegar la firma en otro profesional. Vean, eso es un delito capital, ¿verdad? Yo honestamente no sé entre ustedes. Yo les puedo decir que entre abogados eso se ha dado, ¿verdad? Mira, préstame el protocolo y mira, y sí, yo voy y le recojo la firma al cliente, autentica vos, o firma vos por mí. Vean, esas cosas, eso no se puede hacer. Es decir, el que lo haga se está exponiendo a una responsabilidad muy grande, muy grande. La firma de un documento que asiente una verdad científica en el campo de la química tiene que ser la del profesional que hizo ese documento. Eso, mira, vos me harías el favor de autenticar la firma o ponerle vos la firma. De veras que lo hice, porque lo hice muy bien y te explican con detalle y todo, pero hey, necesito que me lo firmes porque yo estoy suspendido en el colegio por decir algo. Sí, sí, yo te hago el favor, cómo no, yo te firmo. Ahí están poniendo la cabeza en la guillotina, ¿verdad? Porque la firma no se delega. Los documentos que no son firmados por el profesional en química responsable debidamente incorporado al colegio o que han sido firmados por un profesional distinto al que tuvo a cargo la elaboración del análisis, y pues sí, esos documentos, si eso se llega a demostrar, el documento se vuelve nulo. Aquella presunción de veracidad cae al suelo, ¿verdad? Pueden ser fácilmente impugnados, desvirtuados y obviamente desplegan todo el régimen de responsabilidad. ¿Y de qué responsabilidad hablamos? Hablamos de responsabilidad civil por daños. Bueno, empiezo en orden. Responsabilidad penal, porque ahí hay delitos, ya vamos a ver cuáles. Responsabilidad civil por daños y responsabilidad administrativa y disciplinaria. Y esto no es que es una u otra, no, es que pueden ser las tres juntas, no son excluyentes. Yo, a la hora de violentar la fe pública y emitir un documento violentando la fe pública, ¿verdad? Incurro en las tres responsabilidades. No decir, no, es que ya me sancionaron penalmente, entonces no tengo por qué responder con responsabilidad administrativa o disciplinaria. No, no, no son excluyentes. Bueno, en materia de daños y perjuicios, eso está, digamos, es la responsabilidad clásica del derecho civil, que está en el artículo 1045, que dice que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, ¿verdad? Esas conductas las explico así, grosso modo. El dolo, ¿qué es el dolo? El dolo es una acción deliberada. Yo, Esteban Calvo Químico, hago este dictamen alterando resultados y todo porque yo lo que quiero es generar el resultado perverso, el resultado dañino. Ahí hay dolo, lo hago con, por así decirlo, con ganas, ¿verdad? La culpa, que encierra más bien estos otros supuestos, negligencia o imprudencia, es esa actitud que no es que yo quería, no es que lo hice de mala fe, no es que voy a alterar el dictamen, el peritaje para obtener un resultado no deseado, no permitido. No, no hay dolo, pero hay una culpa, es decir, hay una conducta negligente o imprudente, ¿verdad? Que genera responsabilidad. Es decir, vea, perdóneme, o sea, usted firma este dictamen, todo, y usted ni siquiera verificó si la máquina realmente estaba calibrada como dice el dictamen, que está calibrado. Usted solo lo verificó. Ay, no, es que yo me confié con el laboratorista, güey. O sea, usted fue un negligente y por lo tanto usted tiene responsabilidad.
Bueno, entonces quien por dolo o culpa, ya sea negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Es decir, daños y perjuicios. Es decir, la indemnización es plenaria, es toda. A mí me tienen que indemnizar daños y perjuicios. Esto también son conceptos jurídicos que a veces se toman por igual, pero no son la misma cosa, ¿verdad? El daño es, por ejemplo, la pérdida del patrimonio actual que yo tengo. Y el perjuicio es lo que yo dejé o dejo de percibir, una pérdida que tengo de una posible ganancia, por ejemplo. Ahí hay perjuicios. Pero yo respondo por todo, ¿verdad? Ese es el alcance de la responsabilidad civil. Bueno, responsabilidad administrativa. Esto es para los químicos que ejercen la química desde la función pública. Yo soy químico, trabajo en Recope, yo soy químico, trabajo en el Ministerio de Salud. E incurro en un mal uso de la fe pública, etcétera. Ahí, independientemente que haya habido daño o no, incurre en esa responsabilidad administrativa. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio, vean lo que dice aquí, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto en otras leyes, ¿verdad? Y la ley orgánica del Colegio de Químicos nos habla también de este otro tipo de responsabilidad. Es una responsabilidad administrativa frente al colegio. El colegio se da cuenta que yo, Esteban Calvo, químico, funcionario del Ministerio de Salud, incurrí en una falta gravísima en el ejercicio de la profesión, emití un documento alterando resultados y tal, dándole fe pública, se entera de que ya el ministerio me sancionó, me suspendió, me despidió, y el colegio puede decir, venga acá usted va para el Tribunal de Honor y lo vamos aquí también a sancionar, ya no por falta disciplinaria en el esquema de la relación laboral o de empleo público que usted tenía con el ministerio, no, lo vamos a sancionar por violación de eh, las obligaciones que le impone el colegio de orden ético y demás, y me pueden sancionar también. Y además está la responsabilidad penal, ¿verdad? Yo emito un documento con fe pública, alterando cosas, etcétera, y puedo incurrir en los delitos de, ya sea de falsificación de documento público auténtico. ¿Por qué? Porque el documento que tiene fe pública es un documento público, valga la redundancia, y ahí lo dice, será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que hiciera en todo en parte un documento falso, público o auténtico, o alterar uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio. Y también puede incurrir en otro delito que es el de falsedad ideológica. Las penas previstas en el artículo anterior son aplicables al que insertare o hiciera insertar en un documento público auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Esto de la falsedad ideológica es todavía más claro con el ejercicio de la fe pública. Yo, Esteban Calvo, químico, en este dictamen introduje un dato falso, ¿verdad? O dando veracidad de un hecho que el documento tiene que probar y que resulta que el uso de ese documento que prueba ese dato falso generó un daño, un perjuicio a un tercero. Ese tercero puede ser mi cliente o puede ser un cliente de mi cliente. Y eso tipifica como un delito que tiene responsabilidad penal. Entonces, como ustedes pueden ver, el régimen de responsabilidades es muy amplio, ¿verdad? Uno, al principio hablábamos de la amplitud de la fe pública, y qué bonito esto, que cualquier documento que yo, químico, firmo, tiene que ser asumido como una verdad auténtica y nadie lo puede cuestionar, y para desvirtuarlo tendrían que entrar también con una prueba científica para desvirtuar lo que yo, Esteban Calvo, químico, dije. Todo eso suena muy bonito, pero eso tiene una contracara, que si ese documento que tiene ese poder yo lo dice alterando cosas, falseando datos, hechos,
tiene una responsabilidad, un régimen de responsabilidad muy amplio, muy amplio. Y entonces a todo esto, y ya vamos cerrando, eso implica entonces una reflexión final. Es decir, esta potestad que tienen ustedes para emitir documentos con fe pública, señores, señoras, tienen que asumirlo con muchísima seriedad, con muchísimo rigor profesional y con muchísimo sentido de responsabilidad. Y la práctica profesional nos pone desafíos muy grandes. Yo conozco historias de profesiones de todo tipo. Profesional que se ve obligado por el jefe en una institución pública o el jerarca o por el dueño de una empresa, así, mira, no, no, necesito que ese dictamen diga otra cosa, cambiámele ahí esto. Y yo químico digo, bueno, de ahí voy a tener que hacerlo, pues si no me despiden. Sí, pero yo no sé, ustedes, yo, Esteban Calvo, prefiero quedarme sin trabajo que terminar detrás de las rejas. Y eso, claro, eso uno lo dice muy fácilmente, pero en la práctica eso plantea disyuntivas muy difíciles de resolver, ¿verdad? Pero por eso es muy importante entender todo esto que hemos hablado. Yo espero que la charla haya sido útil en ese sentido, en entender, bueno, la dimensión que tiene la fe pública, el poder que tiene la fe pública, pero también las responsabilidades que trae aparejadas ese ejercicio de esa potestad pública tan fuerte como es como es la fe pública, ¿verdad? Y bueno, eso era lo que yo quería compartir hoy con ustedes y abrimos un espacio para la participación, el debate, alguna otra pregunta. Agradecerles muchísimo que me hayan puesto la atención que me han prestado. No sé si alguno tiene alguna consulta, podemos levantar la mano o escribirla a través del chat. Todo está claro. Bueno, No tienen duda, por ejemplo, de este último tema, el régimen de responsabilidad, no tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer aportando alguna vivencia profesional que nos ilustre o nos enriquezca lo que hemos explicado. Bueno, parece que no, no es cierto. sí, pareciera que no hay consultas. Bueno, entonces, si no hay otra, nada pendiente, pues quedamos aquí y reiterarles el agradecimiento por el espacio. Muchísimas gracias a usted, Esteban, y a todos los participantes. Realmente al concluir esta charla profesional, yo nada más quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación activa y su compromiso durante este espacio, especialmente a usted, Esteban, por el conocimiento y experiencia que nos ha impartido hoy, que ha sido un enriquecimiento enorme para nuestra formación. Esperamos que los conocimientos y habilidades adquiridas durante esta capacitación les sea de gran utilidad en el ejercicio profesional y contribuya al éxito de sus proyectos. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o apoyo adicional que puedan necesitar. Y de verdad reitero mucho las gracias a todos por la participación y especialmente a usted, Esteban. No, yo encantado, muchísimas gracias por haberme invitado y muy agradecido con todas las personas que participaron en el espacio. Muchísimas gracias a todos y les deseamos muy buenas noches.